Bueno, a continuación vamos a escuchar la ponencia de Francisco Javier Morales Paíno, que, comento previamente, es socio de la Asociación Arqueológica Castellana, así que uno de los nuestros nos va a hablar de la arqueología y toponimia del paisaje medieval, la presa del Arroyo Rolloso y otras noticias y curiosidades sobre Irueña. Bueno, Francisco Javier es licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca, grado Salamanca por la misma universidad en la especialidad de Historia Medieval con la obtención de la calificación de sobresaliente cum laude. Es premio Julián Sánchez El Charro del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, publicado en 2008 bajo el título Repoblación, Colonización y Fronteras al Sur Bilotigense. Desde 2003 hasta la actualidad ha sido ponente en diferentes jornadas y encuentros de historia y ha publicado diversos artículos sobre diferentes temas históricos, casi todos centrados en la historia antigua y medieval de la comarca de Ciudad Rodrigo. Es también miembro del Centro de Estudios Bilotigenses desde el año 2018. Su vida profesional desde hace más de 15 años no está dedicada a la enseñanza, pero es un apasionado de la investigación histórica en archivos, bibliotecas e internet en su tiempo. Muchas gracias. Primero yo quería agradecer mi presencia aquí, pues gracias a la invitación que me han hecho los amigos del Castro de Irueña. Además me da la oportunidad de volver a un sitio muy importante para mí, porque bueno, aquí hace 10 años hice una ponencia sobre la guerra civil, no tiene nada que ver con lo que traigo hoy, somos mucho más atrás, pero bueno, estuvo dedicada a mi abuelo y es muy especial la ponencia que tuve en aquel momento, fueron las jornadas del Rebollar, está por ahí Esther hoy, y bueno, pues me ha traído muchos recuerdos el volver a esta sala. Lo primero quería empezar un poco situando, hay un poquito de confusión respecto a la mención de Irueña en las fuentes medievales. Hay dos primeras citas al Castro en la documentación medieval, además originaria, los primeros documentos que se citan, digamos, documentalmente en el siglo XII. Hay una cita primera que es en 1161, se cita como Urunia, y otra en 1168 que nos aparece como Oronia. Como digo, la importancia capital de que aparece en esos documentos Irueña es evidentemente porque es dentro de la operación de repoblación de Ciudad Rodrigo. Entiéndase por repoblación no en el ámbito poblacional, sino de índole principalmente político. El primero, el de 1161, es el documento fundacional de la diócesis de Ciudad Rodrigo, conservado actualmente en el archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, y la aparición del Castro se usa ahí para definir claramente o delimitar el ámbito de actuación de ese nuevo obispado. Resulta muy significativo que el Castro de Irueña se cite en dos ocasiones en la documentación primitiva en apenas 7 años y que de repente desaparezca de las fuentes primitivas y prácticamente durante siglos no tengamos absolutamente ninguna noticia de ello. Como digo, es muy significativo y podemos intuir, de hecho, lo que posiblemente estaba ocurriendo. Y, sin duda, el significado que se le quería dar con esa aparición primera a la ciudad en el territorio, la cesión posterior de la misma a un obispado para el cual tampoco además existía ningún tipo de experiencia previa, sino que para entonces, ya dada la imposibilidad de crear un nuevo obispado, se estaba intentando hacer un artificio pseudo-legal a través del traslado de una sede había operado durante el periodo visigótico en un punto de altura como es Cariabia, a una distancia mucho mayor que la que separaba además a Irueña de Ciudad Rodrigo. Una fecha tan temprana en la cita y cesión de Irueña, junto a otros lugares en altura, se ha hablado de Lerilla, también aparece Margárida, es otro posible Castro, es lo que nos pone eso en la pista de la importancia jerárquica que pasados varios siglos poseían aún las ya más que posibles en ese momento ruinas de este Castrobetón sobre un amplio territorio circundante. El significado de la aparición de ese documento fundacional sería claramente la de unificar esas jerarquías contiguas al lugar sobre el que se intentaba operar todo el desarrollo político de la zona, como era Ciudad Rodrigo,
una auténtica operación, si lo quieren ustedes, de transfusión de jerarquías del entorno para aglutinar todo el poder político y referencial en una sola. Hasta que la arqueología, de hecho, no nos demuestre lo contrario, es muy posible que ya para entonces, como digo, Irueña sea solamente un lugar de memoria, de gran prestigio para la región, pero muy posiblemente ya abandonado, al menos en lo habitacional, que dada su importancia se guarde en el recuerdo del colectivo, y de ahí suscita primera y posterior cesión para maniobrar una integración y dominio del espacio por parte del obispado, primer elemento señorial además sobre el que se apoyan los reyes leoneses, tanto Fernando II como Alfonso IX, para articular la región sobre lo que vamos a denominar unos espacios teóricos de autoridad, unos dominios prácticos y unos dominios teóricos, que además van a tener cierta importancia lo que vamos a ver a continuación cuando hablemos un poquito de la presa. Es cierto que, como ya se suponía, con la aparición a simple vista de varios sepulcros en la parte central del castro, donde también se debió asentar, además, hemos visto esta mañana, el palacio, el templo romano, y donde también se ubicaban aún en pie, hace pocos siglos seguramente, los milagros, los llamados milagros de Irueña, es, como digo, muy tentador el pensar que podamos estar ante una recuperación altomedieval. Pero muy posiblemente lo que nos está revelando ese espacio cementerial de cronología posromana pues, puede tener un origen, como señala ya en varios artículos nuestro colega Iñaki Martín Viso, en el mismo sentido que hemos adelantado con la cesión al obispado del propio recinto completo. Es decir, los habitantes del entorno seguramente lo podían considerar como un espacio predilecto, un auténtico faro del entorno pastoril, dominante y prominente sobre un vasto territorio de ricos prados, que además, gracias a su pasado, revelado por ya sus entonces imponentes ruinas seguramente, debió ser un lugar preferencial para buscar ese descanso eterno, sobre todo por aquellas pequeñas élites de estos grupos autónomos campesinos. En el mismo sentido, posiblemente puede revelarse la construcción, que sin duda debe ser ya posterior, sobre ese mismo nivel de un edificio religioso, ya sea iglesia o sea una ermita, que siglos después amortizará estos enterramientos y que las más recientes excavaciones que ha hecho Manuel han confirmado superpuestos estos dos niveles, además sobre un recinto de época romana. Estaríamos ante un ejemplo más de la cristianización de un espacio ya antiguamente sagrado, pasando por un periodo intermedio revelado además a nivel estratigráfico por esas tumbas, posibles enterramientos de primitivos campesinos, como digo, y pastores cristianos, pero que aún no cuentan con la supervisión o sanción oficial de la Iglesia, con lo cual se enterraría en estos lugares de cierto prestigio y visibilidad a aquellos ancestros pues, más pudientes de estas comunidades de la comarca, en un tiempo en que la ausencia aquí de un poder político eclesiástico, tras la caída de Roma, deja como vestigios esos rastros de piedra, pues carecemos aún de cualquier registro documental. Si además nos ubicamos en el castro, estamos tan cerca en estos enterramientos que vemos de la yegua de Irueña recientemente restaurada, que no podemos resistirnos, viendo un poquito las fotografías anteriores, a poner sobre la vista el significado de ese registro pétreo que tendría para estas comunidades antiguas, que a lo largo de los siglos, de hecho, no debió cambiar mucho. Siempre se habla de los marcadores de pastos, de los límites territoriales, de los registros de propiedad y otros ejemplos similares, con la intención de perdurar en el tiempo que tenían estos monumentos en una simbología clara, una expresión a través de la imagen que era fácilmente transmisible a todos los pobladores y comunidades que no tenían entonces acceso al registro escrito. Eran culturas totalmente diferentes, eran etapas históricas completamente divergentes, separadas por siglos, pero una misma forma posiblemente de plasmar y delimitar en monumentos perpetuos esa riqueza pastoril o esa propiedad de la tierra. Con el avance de la repoblación del área circundante de Ciudad Rodrigo, a tenor de la actuación del monarca Fernando II a mediados ya del siglo XII, se dan a conocer, aún con escasez, algunos documentos que permiten conocer nuevos aspectos acerca de las comunidades que aquí tenían su asiento cuando se extiende el poder político leonés, y nos permite valorar, acompañados entonces de la arqueología y de la toponimia, el entorno sobre el que interactúan los habitantes desde antiguo, a los cuales, además, la historiografía tradicional ha venido prácticamente negando desde hace mucho tiempo, obviando desde que se
denunciaron las teorías despoblacionistas y últimamente, pues poco a poco, matizando esas ideas, se han ido corrigiendo, pero serían relegados a un papel claramente secundario. Es así que gracias a estas ciencias auxiliares, a la arqueología, a la toponimia, y a través de ese análisis interdisciplinar, analizando algunos de estos documentos primitivos, podemos sacar a la luz, llamémosla así, una cierta toponimia chivata, que en muchas ocasiones es muy clara sobre la existencia de posibles restos arqueológicos de cierta relevancia en el paisaje, referencias que diversas generaciones desde tiempos inmemoriales pues ha dejado fijados sobre el terreno. Incluso para testimonios cartográficos bien recientes tenemos ahí ejemplos prácticos, al lado justamente del yacimiento de la presa aparece la casa de la presa. Comentado esto, revelemos ya que resulta significativo que la única mención histórica que conocemos para el sitio arqueológico que vamos a hablar nos aparezca precisamente en un documento que, como estamos explicando, puede ser datado claramente en las primeras décadas de la repoblación de la comarca de Ciudad Rodrigo. Hablamos de ese documento que tienen ustedes en la pantalla, que se conserva actualmente en el archivo de la Torre de Tomo de Lisboa, y que tiene por objeto delimitar y repartir el ámbito de actuación política y económica de los por entonces recién creados concejos de Sabugal y Ciudad Rodrigo. Ambos, recordemos que por entonces todavía estaban dentro de las fronteras del Reino de León. El documento, que en la primera página del mismo, si ustedes lo ven, se puede leer una fecha, 1241, la era de 1279, no puede ser correcta. Sabemos por el análisis interno que se refiere además a otro de los textos contenidos en la carpetilla que aparece, ya que el que nos interesa, que vamos a analizar ahora, es un documento anterior emanado de la Cancillería del monarca Alfonso IX, cuyo reinado es desde 1188 a 1230. Y es el punto de partida, además, a través del cual los habitantes de Sabugal, durante toda la Edad Media, a través de esta regulación o delimitación, seguían teniendo derechos de pastos sobre un territorio ya plenamente leonés, una vez que se firma el Tratado de Alcañices en el año 1297, cuando esa población, la población de Sabugal, quedó definitivamente integrada en el Reino de Portugal. Así las cosas, con los años, separados los concejos en distintos reinos, el conflicto dará un salto de un conflicto meramente concejil a un conflicto fronterizo entre los reinos de Castilla y Portugal. Recordemos y reiteremos así, evitando anacronismos, que lo que se está repartiendo y limitando aquí de manera documental en esta etapa tan primitiva no es un territorio político, sino que es un territorio por entonces fundamentalmente ganadero, de auténtica supervivencia, relacionados muy posiblemente con los ámbitos de actuación y pastos de los primitivos habitantes de la zona desde tiempo muy atrás, aprovechados ahora para delimitar el territorio cedido por el monarca a estos dos señoríos recién sancionados políticamente, pero que sin duda ya preexistían en la zona con mayor o menor entidad y además rodeados de otras pequeñas comunidades, posiblemente en granjas y pequeñas aldeas. Centrados, pongo un mapa de lo que sería lo que va a aparecer en el documento para que lo tengan sobre lo que es el mapa actual, para que vean la repartición. Eso sería todo lo que comprendía el concejo de Sabugal, que incluía varias poblaciones, evidentemente, de lo que hoy es el territorio español, sobre todo por el sur, por el norte, también de la Sierra de Gata, y centrados ya en el documento, en el contenido del documento. Esta valoración de los extensísimos límites que se contienen no puede sino encuadrarse en esa política denominamos al principio esos dominios teóricos, que marca en un principio el arranque de la carrera por el control político de estas áreas al sur de Ciudad Rodrigo. Solo así entendemos unos términos que, como verán ustedes, por el norte llegaban por encima de la actual población de Vilar Mayor, el vado de Oveja, y por el sur llegaban hasta el desagüe de las riberas que caían al sur de la comarca de Sierra de Gata en Cáceres, al sur de la población de Valverde del Fresno, en la confluencia de los ríos Baságueda y Eljas, que están al sur de la población de San Mateón, que también se cree que fue un antiguo castro. Por el oeste, el trazado del río Coa se mantenía como frontera con el reino entonces de Portugal,
y hacia el este es donde nos interesa el vacío político aún permitía ingresar en un territorio que en principio pretendía ser de lógica expansiva del concejo virobrigense. Es en este límite, hacia el este, como verán ahí, aparece el Embarisal de Reloso, al lado del pozo de Nava Genestosa, que obviamente existe todavía. Es ahí, como digo, en ese límite, donde tenemos entre uno de esos puntos, pues el Embarisal de Reloso. Ahí les he señalado el punto del documento donde aparece citado, y evidentemente se cita posiblemente sin duda por su gran relevancia que tendría entonces sobre el paisaje, en clara alusión a este embalse o presa sobre el Rolloso, que aún por entonces, hace más de 800 años, debía destacar claramente sobre el paisaje como un monumento de imponente significación visual para aquellos pastores y campesinos que habitaban la zona desde etapas bien precedentes a la elaboración del texto, que lo podemos datar entre finales del siglo XII o principios del siglo XIII. De hecho, la fórmula embarisal es la única ocasión que yo he visto en un documento medieval, y claramente al referirse se está refiriendo a esa presa o ese embalse que hay sobre el Rolloso. La importancia de este documento, donde se recoge la cita a la presa, en la práctica la vamos a observar con el paso de los siglos. Son varios documentos medievales los que en siglos posteriores refieren la sujeción, una vez ya formalizada de manera definitiva la frontera de las Alcañices, ya no, de estos términos, ya no al concejo de Sabugal, sino al reino de Portugal. Así, el conflicto, veremos en los siglos subsiguientes, es permanente en las localidades fronterizas. Tenemos aquí el caso de las aldeas de Navas Frías, de la Genestosa, que entonces era una aldea poblada, y también por el sur, localidades que ustedes conocerán también como Eljas, Salvaleón, Valverde del Fresno, aldeas que estarán en continua contingencia siempre con el reino de Portugal, el reino de Castilla, y aldeas además que guardarán en común en estos siglos medievales el estar dentro de una misma encomienda de una orden militar, precisamente la orden de Alcántara, que era una orden de origen plenamente leonés, como si el rey Alfonso IX, al ceder todas estas pueblos a la orden de Alcántara, hubiera sido ya un auténtico visionario y hubiera previsto estos conflictos fronterizos a los que podían verse sujetas en el futuro. Así como digo, las localidades en los siglos subsiguientes aparecen en documentos, pues evidentemente demandadas en infinidad de veces, disputadas entre ambos reinos, y su origen estaría precisamente en esta vasta asignación de términos concedida por el reino leonés al concejo de Sabugal, que al pasar evidentemente al reino portugués, pues seguía demandando como territorio de expansión suya, del propio concejo. De hecho, hay un documento al que he tenido acceso hace poco, se llama Demarcaciones de Frontera, en el siglo XVI, como bien está datado en 1537, es unas averiguaciones que se hacen en la frontera, y concretamente se hace desde Galicia hasta el sur, y evidentemente en esta zona se buscaron, pues como se hacía entonces, a los testigos más ancianos de la zona, tanto de la zona de Portugal como de la zona de Castilla, y como ven ustedes ahí en ese documento hay algunos testigos que indicaban todavía que a ellos les parecía que antiguamente los términos que partían de Portugal con Castilla, de esta villa de Sabugal, se está refiriendo a la villa de Sabugal, es donde comienza el cabezo del Rolloso, es decir, el arroyo Rolloso, y va por el pozo bello, el pozo viejo de la Genestosa, y de ahí llegaba hasta la base de la Sierra de Jálama, en donde se ubicaba una ermita que se llama la ermita de Santa Clara. De hecho, se conserva todavía el puerto de Santa Clara. En resumen, la propia magnitud de esta concesión regia por parte de Alfonso IX y la aparente falta de pueblos en el entorno que nos sirvan de límites podría equivocarnos dando la idea errónea, si nos atendemos al documento, de que evidentemente solo aparecen, como vimos en el documento, solo aparecen lugares, no aparece prácticamente ninguna población, nos aparece un paisaje prácticamente deshumanizado, parece que no había ninguna población que pudiera aparecer en el documento para delimitarlo. Es todo lo contrario. Evidentemente lo que nos está aclarando este documento es una memoria social campesina que perdura en el paisaje, de pequeñas aristocracias que seguramente habitaban en otros centros estratégicos, posiblemente en
centros de altura, realidades y pruebas todas que ahora, ante el avance político leonés, aparecen en la documentación escrita. Estamos ante espacios pastoriles, con claros referentes toponímicos que los privilegian ahora respecto a la ubicación de ciertas pueblas, simplemente por el hecho de ser unos términos que vienen siendo referencia en el paisaje desde muy atrás, hitos pastoriles conservados en puntos de cierta envergadura, como en el entorno podía ser sin duda el levantamiento de la presa del Rolloso. Entonces, ya decía, centrándonos ya un poquito más en el tema que me ha traído hasta aquí, en el tema de la presa, decía ya el escritor Plinio, en algunos de sus escritos, como ven ahí, que son las aguas las que hacen la ciudad. Palabras que hablan a las claras de la importancia suprema que han tenido los cursos de agua para el establecimiento habitacional humano y en el propio espacio simbólico utilizado. La búsqueda de la calidad del agua ha sido una constante para todas las culturas, pero particularmente para la romana viene claramente atestiguada por variados ejemplos. Tal es así, en variadas ocasiones se llegaron a hacer construcciones verdaderamente mastodónticas. De hecho, hay longitudes de canalizaciones que se sabe de más de 50 kilómetros para traer a una determinada ciudad el agua de mejor calidad. Cuestión que, como veremos, no fue necesaria ni mucho menos en Irueña, dada la abundancia de regatos, de arroyos, de agua por toda la serranía, retrayendo su recorrido a unos escasos 3 kilómetros. La importancia del agua, como digo, en la configuración del paisaje hace, como en este caso, necesario asociar el establecimiento humano permanente a estos cursos hídricos, no ya cursos como en la región podríamos pensar que pudieran ser el Águeda y el Coa, que son los principales ríos de esta zona, sino cursos secundarios que en la actualidad no pasan siquiera de ser estacionales, pero que hace 1000 años, sin duda, probablemente debían tener un cauce permanente durante todo el año. De hecho, el arroyo Rolloso, actualmente, como decimos, tiene una nula actividad en verano y fuertes avenidas en invierno, y nace justamente pegado a la actual frontera con Portugal, en otro interesante punto arqueológico que se ha excavado recientemente. Hablamos de la dehesa que citaba antes de la Genestosa, que curiosamente aparecía, como digo, en el documento citado como el pozo de Nava Genestosa. De hecho, no es el único documento donde aparece citada como punto importante, y será, como digo, conocido así durante varios siglos. Posiblemente el pozo de Nava Genestosa, el pozo, nos esté evidentemente indicando el punto de origen de varios arroyos o regatos que fueron utilizados por esos campesinos desde bien antiguo para el establecimiento más o menos continuado. Así lo ponen de manifiesto las recientes intervenciones sobre el curso del arroyo del Mazo de Prado Álvaro, que es un arroyo que nace prácticamente paralelo por cercanía al del arroyo Rolloso, que llega a fundirse con el Águeda en Irueña. El papel fundamental del agua en el nacimiento y desarrollo de la vida comunitaria se revela cuando se acumulan allí los vestigios arqueológicos y funerarios de pequeñas agrupaciones de tipo posiblemente familiar, con lo que podemos suponer que la domesticación y canalización del agua del Rolloso supuso un hito que solo una población suficientemente importante y con un nivel de desarrollo más que aceptable pudo ejecutar. Enlazamos aquí, aparte del consabido patrón de la necesidad del agua para la fundación o establecimiento permanente de una población, con la asociación igualmente imprescindible que se da también a lo largo de toda la prehistoria para esta misma región entre ese paisaje simbólico y los cursos de agua. Recordemos así, además para esta misma región es perfectamente factible verlo, remontándonos en el tiempo, la aparición de las estelas decoradas de la Edad del Bronce, buscando claramente estos mismos condicionantes, siempre relacionados con los recursos hídricos comarcales, y de hecho, avanzando el tiempo, la aparición de los propios berracos, aunque tenemos en cuenta que muchos están asociados a los castros, otros tantos, o una gran mayoría, aparecen también en zonas de pastos o muy cercanos a los cursos y a los arroyos regionales. Pero es más, en el contexto histórico que nos ocupa, durante la construcción de la presa, cuando el área quedó ya bajo el dominio romano, es cuando a través de la vinculación o asimilación que observamos entre los dioses indígenas con los del panteón romano, volvemos a ver la importancia suprema de estos cursos de agua, y más en concreto con los lugares de su nacimiento, en las montañas de la serranía, con la morada última de muchos de ellos, cuyo ejemplo más representativo aquí lo sería el caso del dios Salamati, que daría por mucho tiempo el nombre a toda la sierra y
cuyo recuerdo hoy perdura en el Monte Jarama y en ejemplos de la toponimia actual tan ilustrativos como Madre del Agua. Es así que en el punto más alto, allí donde se ubicaba el origen de los ríos y los arroyos, donde la propia divinidad albergaba su mayor fuerza, tanto como garante de las lluvias y por lo tanto de la supervivencia comunal, pero también es aquí donde se dan las ciertas desdichas asociadas a su mismo poder, como eran las tormentas y las inundaciones. Es el mismo lugar donde, avanzando los siglos, las generaciones posteriores superpusieron altares o santuarios en un proceso de cristianización de todas las creencias consideradas paganas por la Iglesia y que hundían sus raíces en lo más profundo de los tiempos. Solo así se explica el recuerdo a las múltiples ermitas que sabemos a día de hoy que existieron con posterioridad en la montaña de Jarama. Por último, y cerrando el ciclo cronológico, la labra de uno de los elementos arqueológicos más representativos de este área en el periodo romano, como son las tumbas excavadas en la roca, aparecen también, como sabemos, irremediablemente cositas a este discurrir de los arroyos. Dejando de lado ya lo simbólico y centrándonos en lo más terrenal, retomamos la importancia insistente que tenía para los romanos la búsqueda de la calidad y la pureza de las aguas, sobre todo aquellas que tenían por finalidad el consumo humano. Obsesión que para los expertos produce unos resultados a todos los niveles que no se ha vuelto a alcanzar hasta bien entrado el siglo XIX o ya a inicios incluso del siglo XX, repercutiendo en unas construcciones cuyo mimo, tanto en el desvío como en el transporte del agua, desde la captación hasta el lugar del disfrute, solo fueron logrados en base a unos conocimientos científicos que aún a día de hoy nos siguen sorprendiendo. Al contexto del monumento en sí, podemos intuir, posiblemente, aunque esto hasta que no se haga evidentemente una excavación va a ser muy complicado, pero podemos intuir su cronología aproximada gracias a los múltiples restos arqueológicos recuperados en todo el área de la provincia de Salamanca. Este periodo se ubicaría una vez finalizada la conquista de los pueblos del norte, a comienzos del Imperio, en época de Augusto, que es cuando poco a poco se debieron de ejecutar esas ciertas infraestructuras necesarias a la hora de hacer integrar y mejorar definitivamente el núcleo y el entorno de Irueña para adaptarlo a las nuevas necesidades con un importante desarrollo y crecimiento demográfico. En ello, las comunicaciones y los servicios básicos para el impulso del mundo urbano romano eran claramente prioritarios. Para lo primero, era fundamental el adecentar y mejorar ciertas rutas abiertas en la zona de antaño, en muchas ocasiones a través de unas viejas rutas ganaderas, cuestión que se logró a través de las calzadas. Y para lo demás, resulta evidente que el agua en una ciudad era una pieza no ya fundamental, sino convertida en muchas ocasiones en verdadera cuestión de Estado. Aquí entran en escena las auténticas obras de ingeniería como la que nos ocupa. Los restos del embalse se ubican en la actualidad, para aquellos curiosos que lo quieran ver y que no conozcan todavía dónde se encuentra. En la actualidad están ubicados a la derecha de la carretera que en dirección hacia Fuenteguinaldo parte desde el Payo, a la altura del kilómetro 18, y como ya conocemos están pendientes aún de una actuación, pero ya fueron ligeramente prospectados en dos campañas anteriores, una en el año 1991 y otra en el año 2002, resultado de las cuales se identificaron los restos de una posible presa, evidenciándose allí un gran terraplén de tierra y piedras de forma cónica, en la cual se pudieron comprobar en algún tramo bloques y sillares de granito formando paredes a modo de forro escalonado del talud, con una apertura hacia la mitad por donde discurre en la actualidad el arroyo del Rolloso, con aliviaderos. Los aliviaderos están a ambos lados, que aguas abajo revierten de nuevo al cauce en caso de sobrellenado del embalse. Todavía son visibles, quedan un poquitos restos, pero todavía son visibles. En lo que toca a las dimensiones del sitio arqueológico, se midieron por entonces en unos alrededor de 275 metros de largo por 20 de ancho y 4 de alto, que en algunos tramos incluso superaban los 5 metros, y la parte en la que se observan los sillares se encuentra en el extremo sur, que es donde está abierto el arroyo que ahora mismo discurre por allí porque se ha roto y está abierto. En la actualidad, como vemos en las fotografías, la vegetación creciente, la acumulación de sedimentos dificulta cada vez más la identificación de cualquier tipo de resto.
levantándose ante la visita del curioso pues una simple pared, un talud de claro origen artificial, pero en la que resulta imposible a simple vista identificar cualquier tipo de material empleado en la contención y el desvío de las aguas de este arroyo. No obstante, teniendo en cuenta la experiencia de otros ejemplos similares en la península, podemos suponer la aglomeración de materiales pétreos, sobre todo ubicados en la parte baja, punto donde las aguas realizaban el mayor empuje sobre el muro, y aquí el granito, manifestado en esos grandes sillares que hemos hablado, unido a bloques de piedras recuperados del propio lecho del arroyo, formó en su día un sólido arranque del azul que hoy se muestra desparramado en el único punto abierto por donde aún fluye el regato, que aún a día de hoy se encuentra totalmente seco durante largos periodos del año. Si atendemos a los materiales empleados en muchas otras construcciones similares de la España romana, podemos suponer el uso del opus caementicum, que es uno de los grandes logros de los ingenieros y constructores romanos, que no era sino la mezcla o aglomerado de cal con arena y agua, una especie de hormigón forrado por sillares de arenisca y granito, logrando una estanqueidad y dureza casi perfecta, técnica prácticamente omnipresente en muchos otros ejemplos. Tirando un poco de la imaginación, y si nos ubicamos aquí en el lugar donde está la presa, detrás de ese muro terraplén podemos suponer lo que en otro tiempo formó parte del vaso de esa presa, en una hondonada que a día de hoy se muestra además totalmente libre de vegetación y que debió sin duda ocupar un gran espacio de varias hectáreas alrededor. En uno de los extremos o laterales del muro se conseguía, mediante la elevación de la lámina del agua, desviarla hasta el comienzo de la canalización que la llevaría finalmente hacia el castro de Iruel. Destacamos aquí que en la prospección visual que hemos tenido la suerte de realizar sobre el terreno en los últimos años no hemos sido capaces de localizar ni un solo tramo del specus o del canal, pese a que tenemos pruebas documentales del mismo a través de una fotografía publicada en un trabajo sobre la impronta romana en la provincia salmantina, obra de la historiadora María José Frades Morera, que fue directora del Museo de Historia de Salamanca. Y lo único que puedo avanzar sobre el tema es que este verano, precisamente, de manera casual, hemos encontrado en una pequeña finca una canalización en granito que está incrustada en una antigua noria, que si bien es imposible conocer si guarda alguna relación con la del arroyo Rolloso, sin duda debió tener bastante similitud con la que se pudo abrir desde la presa hasta el castro. La escasa distancia de esta finca está en la zona de la Genestosa, con la zona, evidentemente si tenemos sobre el plano donde se ubica la presa y donde está esta finca, son en línea recta 6-7 kilómetros, no hay más, pues podemos conjeturar y alimentar esas sospechas de una posible reutilización en una época mucho más moderna en un espacio contiguo. Por si fuera poco, en la propia puerta de la finca hemos visto pues, un tramo de canal que está labrado, como ven ustedes, y hacia las veces de la puerta de la misma finca. Siguiendo con el asunto de la canalización, destaquemos también que desviada el agua comenzaba otro de los grandes retos a los que se enfrentaron los ingenieros romanos con una maestría pues, prácticamente de manera totalmente matemática, y que aquí cumple al milímetro sus exigencias. Nos referimos al denominado como gradiente hidráulico, es decir, la caída de terreno hacia el destino, empujando el agua con la corriente usando sencillamente la ley de la gravedad. Pero aquí, como en tantos otros ejemplos repartidos por toda la geografía, ese desnivel era prácticamente inexistente, cuestión que los romanos convierten en más una ventaja que una desventaja, porque evidentemente con la tan traída y llevada pureza del agua que necesitaban para llevar hasta el castro, lo que no era necesario es que tuviera un determinado desnivel importante que provocara un arrastre de sedimentos importante que anularan esta calidad del agua, que era un factor fundamental. Aquí, como decimos, pese a que la distancia entre la presa del Rolloso y el castro era muy escasa, también no era el desnivel o gradiente necesario para transportar ese agua embalsada. Nada que ver, sin embargo, con otros ejemplos, como hemos visto, por ejemplo, en Francia existe un acueducto en Nimes que, teniendo en cuenta que en sus 50 kilómetros de recorrido tiene una caída de apenas 12 metros,
igual imagínense ustedes, evidentemente, la dificultad de salvar simplemente, hay una caída de apenas 12 metros en nada menos que 50 kilómetros de recorrido, algo que muestra a las claras pues, el dominio espectacular de las técnicas que tenían los conocimientos que tenían los romanos, posiblemente adquiridos de civilizaciones anteriores. En el caso particular del transporte del agua hacia la ciudad de Irueña, la propia impresión que tenemos de que se transportaba a cielo abierto, sumado al propio embalse de las aguas del arroyo y la captación, hace que conjeturemos acerca del uso final que pudiera tener el elemento, es decir, el agua, que se puede suponer como evidente para el consumo humano y, evidentemente, recordando la obsesiva búsqueda por los romanos en la preservación de la calidad del agua, hace que estos dos elementos, el transporte sin protección y la propia retención de la misma, solían desestimar por sí solas el uso final, especulando así sobre un posible uso alternativo en el destino que bien pudo ser el agrícola, cuestión que está probado en más del 50% de las presas que se han catalogado en la Hispania romana. Pese a las diferentes hipótesis que podamos manejar en torno al uso final del agua embalsada, lo único que está claro a día de hoy es que tras un periplo cercano, como ven ustedes, a los 3 kilómetros, el agua del Rolloso llegaba a las puertas de la vieja Oronia, algo además que tenemos probado por la existencia bajo las ruinas del castro de un depósito en el cual al parecer vertía el canal, un depósito sobre el cual a día de hoy desconocemos la ubicación exacta, pero que posiblemente se encontraba cercano a la puerta donde hoy descansa la reconstruida yegua, suponiendo la entrada de las aguas por este flanco que sin duda parece el más natural. Los testimonios que recoge Ángel González Rivero en su reciente trabajo acerca de la romanización del castro la recogen palabra de dos historiadores y arqueólogos contemporáneos entre sí. Uno es el padre César Morán y otro es el historiador francés Raymond Lantier. Ambos fueron ilustres visitantes de Irueña a inicios del siglo XX y los dos refieren a haber sido testigos de las ruinas de un gran depósito de aguas en una de las puertas de la ciudad, pero lamentablemente no nos dan más pistas. No sabemos, yo me imagino que evidentemente se refieren a la puerta donde descansa hoy en día la yegua. No tenemos más pistas. Voy a marcar el tema principal que nos ha traído hasta aquí en este punto y como vamos a guardar una nueva intervención que nos pueda dar muchísimos más datos, que nos facilite evidentemente más informaciones al respecto, y dado que cuando se me invitó por parte de Chema a venir aquí hoy me dio carta blanca para poder desviarnos un tanto del tema principal, del tema de la presa, sin perder la perspectiva de todo lo relacionado con Irueña, he realizado un pequeño apartado final para concluir que he titulado Noticias y curiosidades acerca del Castro Irueña, que muchos de ustedes a lo mejor conocen, otros no lo conocen y por eso lo traigo hasta aquí. Lo he dividido en 4 pinceladas. El primero, además de los puntos, tiene bastante relación con lo que venimos hablando, pues se refiere a las fábulas o leyendas que rodean la construcción de la presa, que desde el Rolloso, como vemos, traía el agua hacia Irueña, y sin duda fueron precisamente los pocos datos que ya entonces posiblemente se disponía a la hora de saber la cronología y el modo de ejecución de dicha infraestructura, que no tenía patrimonio en las cercanías, las que jugaron a favor del imaginario colectivo a lo largo de los siglos, que de forma oral principalmente fue transmitiendo una leyenda principal que hacía depender, como no, de la época de la instalación musulmana en la península, la construcción de dicha obra, cuestión casi descartada de plano, pues como hemos visto en esta época conocemos que si no estaba totalmente despoblada, sí permanecía ya despojada la ciudad de ese papel preponderante y urbano que debió poseer para la ejecución de esa obra. La fabulilla principal, me imagino que todos ustedes la conocen, es la de la cautiva de Irueña, una bella mujer de la que se enamoró perdidamente un jefe militar árabe y ha tenido múltiples variantes a lo largo de los siglos, y una de sus últimas interpretaciones en forma de pequeña poesía la he rescatado de la prensa histórica, en el semanario Miróbriga en el año 1923, por entonces sacerdote y poeta Matías García, párroco durante varias décadas de Navas Frías y contemporáneo además de Domingo Sánchez, recrea la construcción de la haciéndola depender del buen hacer de un pastor de la zona. La historia o variante, se la leo, se relata del siguiente modo: estaba el pastor con su grey en lo alto de Irueña, yo me acerqué a él y el pastor me contó esta leyenda. Aquí antiguamente
según en el pueblo se cuenta, hubo una ciudad rodeada de una cerca de piedra, en medio del teso se alzaba el palacio del rey y la reina, y un muchacho bastante atrevido se quiso casar con la joven princesa, y el rey prometióle su mano si subía el agua del valle a la sierra. El muchacho, sin ser ingeniero, con terrones y palos y piedras, allá en el regato rolloso levantó una presa, y entre ella y la plaza una gavia cavó en la laera, por donde el agua corría solita hasta entrar en la plaza de Irueña. El rey perdió el pleito y con el joven casó la princesa. Es, como ven, una variante, evidentemente, de la fabulilla que siempre se ha contado, de la captiva de Irueña. Aquí en la población, yo creo que aquí en el pueblo se conocen más variantes incluso. ¿Vale? Este era el primer punto que quería. El segundo punto, que tiene relación directa con el Castro, referente a los denominados libros de tesoro, que tienen tristemente cierta relación con Irueña por el expolio que sufrió sobre todo la yegua y por muchos otros expolios que evidentemente se conocen que ha sufrido el yacimiento desde años atrás. Estos libros de tesoro gozaron desde años atrás de enorme popularidad en esta y otras comarcas, y además cuando me encontraba preparando, buscando alguna referencia para la elaboración de este pequeño apartado, me topé con una noticia muy actual y también geográficamente muy cercana a nuestro Castro, pues se refiere, como ven ustedes ahí, a un intento de expolio en plena Sierra de Gata, en el cercano castillo de Almenara, en Gata, justo al otro lado de la sierra. Me recordó sin duda que más de un siglo después, el atentado sufrido por la yegua, al principio del siglo XX, como ven ustedes, no cambian tanto los tiempos, ¿vale? Porque evidentemente es condenado por buscar un tesoro en el castillo con un taladro, es decir, lo pillaron por el taladro, estaba taladrando evidentemente los muros del castillo buscando el tesoro. Entonces, yo, bueno, realmente lo de los libros de tesoros, aunque hay muchas fabulillas y evidentemente prácticamente ninguno ha dado ningún resultado positivo, no los debamos descartar totalmente, y evidentemente este contenido de los librillos muchas veces no es pura fabulación. Se ha podido comprobar ya en algunas de las zonas prospectadas en busca de alguno de estos saberes que existen ejemplos que dieron un resultado positivo. Es decir, lo que animó además en una época de total carestía a más lugareños a correrse la voz, a lanzarse a la aventura, y a otros muchos oportunistas a hacer una gran fortuna elaborando textos falseados, simulando gran antigüedad, documentos que luego se vendían, señalando supuestos lugares de tesoros totalmente inexistentes. Sin embargo, como digo, no todo es tan falso como parece. Algunos de estos documentos, los más antiguos, los más arcaicos, merecen al menos un estudio, aunque sea sencillamente a nivel toponímico, pues de algunos se sabe que cuentan con gran antigüedad y refieren lugares que no se nombran ni siquiera en la cartografía actual, ni siquiera en la documentación histórica. Uno de estos documentos, que ya fue publicado hace más de un siglo y que lleva por título El libro verdadero de los saberes que quedaron los moros en la cristiandad cuando fueron despojados de ella, que trajo el capitán Manuel Tabora y Barrón, en lo que estuvo cautivo en el Imperio de Marruecos 12 años, cuyo rescate se hizo por los padres de la Redención del año 1601 año, pues para lo que a nosotros nos interesa, refiere, evidentemente un documento antiguo, refiere 3 tesoros que están enterrados en el Castro. No voy con ello a animar a nadie a que vaya a buscarlo. Pero, evidentemente, vamos a ver que no estaban tan lejos de la verdad aquellos que expoliaron la yegua, ¿vale? Entre los números 59 y 61 aparecen 3 tesoros ubicados, de hecho, posiblemente la primera cita a la yegua de Irueña. En el número 59 se dice que en las juntas de los ríos, por arriba de la ciudad de Oreña, está un gato pintado que cuando crece el río da en las barbas del gato caudaloso, y debajo de él el tesoro de Mostafá. El segundo, que es el número 60, que es el que hace relación. En la ciudad de Oreña está una yegua de piedra y de frente del hocico 6 pasos se hallan galas brillantes de la hermosa mora que evaluaron en 1 millón, con lo cual vemos que por 6 pasos se equivocaron. No estaba dentro, estaba a 6 pasos. El último nos hace relación al 61 en la mezquita, se habla de la mezquita de ella. Debajo del altar ficaron toda la plata y oro ídolos de ella. Posiblemente la mezquita se está refiriendo a la ermita que había en ese momento en Irueña. Por proseguir, en un tercer punto, y dar unas pinceladas, porque simplemente son pinceladas resumidas,
voy a dar unas pinceladas acerca de una de las grandes polémicas que han acompañado los estudios históricos del Castro, sobre todo durante la última centuria. Me refiero a uno de los restos arqueológicos por excelencia, que aunque nadie de los que estamos aquí lo pudo ver in situ por estar desaparecidos desde hace siglos, es uno de los grandes emblemas que siempre han acompañado al Castro por su comparación con el emblema de Ciudad-Rodrigo. Hablo de los llamados Milagros de Igüeña, conocidos últimamente así por su cita en la historia civitatense de Sánchez Cabañas, escrita a inicios del siglo XVII, cuando al parecer aún se sostenían en pie en la zona central del Castro. Los estudios más recientes han demostrado el origen, además, de una materia prima en origen de una misma cantera, para ambos casos, con lo que no extrañará además que, dada por su similitud, por ser ser justamente tres las conservadas en una y otra ciudad, alimenta aún más la ya farragosa confusión durante siglos, con la disputa llegando a su punto álgido a comienzos del siglo XX, cuando se comienzan a desmontar de su ubicación de casi 400 años las de Ciudad-Rodrigo, quitándolas del frente del ayuntamiento donde estaban, para terminar, como se encuentran hoy, en la entrada de la ciudad por la carretera de Salamanca. Pese a que conocemos que las de Ciudad-Rodrigo formaban parte de su escudo desde una etapa bien temprana, apareciendo en documentos del Cabildo en el siglo XII y XIII, no es ni mucho menos descartable una traslación desde aquí, precisamente buscando dotar a la ciudad cabecera de aquello que habíamos hablado al principio de la charla, reconstruyendo un prestigio que entonces la ciudad de Ciudad-Rodrigo no tenía, como posible muestra material de esa transfusión de jerarquías que hablábamos al principio, y con la aparición de Igüeña en el documento de creación del Obispado de Ciudad-Rodrigo, que veíamos al principio de la charla. Y como había ocurrido también con el traslado de la dignidad episcopal desde otro antiguo castro como era el de Caliabria. No me quiero detener mucho en este tema, pero porque las jornadas culturales que tuvimos en Ciudad-Rodrigo hace justamente un año, en octubre del año pasado, traté el tema con mayor profundidad, y para el curioso que desee conocer, pues el trabajo al que me refiero ya se encuentra publicado en la revista del Centro de Estudios, pero sí recordaré que allí traté, para concluir al menos con la polémica de la confusión entre unas y otras, el triste final, como muchos otros restos del Castro que tuvieron, sabemos ya a día de hoy, las columnas o milagros de Igüeña, aún más maltratadas sin dudas que la de Ciudad-Rodrigo, como tantos otros elementos, como sabemos, expoliados o arrojados lejos de su ubicación original. En un documento que datamos posiblemente a finales del siglo XVIII o inicios del siglo XIX, otro testigo que después de Cabañas pudo ver coexistir las de Ciudad-Rodrigo y las de Igüeña, nos amplía la información que nos había proporcionado Cabañas en el siglo XVII. Indica que, siendo cierto que allí permanecieron tres columnas enterizas de más magnitud que las que usa esta ciudad por armas, sostenidas sobre firmes basas hasta el año 1730, en que el beneficiado de Guinaldo, con permiso del señor obispo Gregorio Tellez, hechas pedazos las condujo para la obra de la ermita. No nos indica evidentemente qué ermita, porque seguramente ya no está en pie la ermita a la cual se trasladó, pero bueno, sabemos que en el año 1730 fueron trasladadas, como muchos otros elementos, para la fábrica de una ermita de la población de Fuenteguinaldo. Quería, para terminar, no les voy a poner más, no les voy a cansar más, pero para cerrar mi comunicación y enlazando un poquito con lo que ha hecho Jesús, yo creo que vamos a estar un poco en sintonía, quería cerrar la comunicación con uno de los aspectos que considero de mayor avance que podemos en innovación, que puede dar a los investigadores para conocer más, mientras evidentemente no aparezcan más documentos, cuestión que es muy complicada, ni se aprueben nuevas partidas tristemente presupuestarias para excavaciones que revelen nuevos datos, y vamos a tener posiblemente pocos datos empíricos con los que trabajar. Aún así, yo ya con Ciudad-Rodrigo, cuando estuve el año pasado, observo cierto conformismo en la historiografía pasada, por decirlo de algún modo, cierto temor a lanzar nuevas propuestas o hipótesis que nos hagan avanzar sobre aspectos y asuntos que son profundamente criticables. Sean o no estas hipótesis después probadas o refutadas a través de este trabajo de campo tan necesario. Por resumir rápidamente, nosotros el año pasado, Ciudad-Rodrigo, analizábamos la polémica en torno a las tres columnas de Ciudad-Rodrigo, nunca llegamos a negar de forma categórica que en Ciudad-Rodrigo hubiese existido una ciudad romana de nombre Viróbriga u otra cualesquiera, pero sí que los datos
pese al aparente conformismo histórico, apuntaban en otras direcciones claramente. No podíamos retroceder ahora 500 años y dar por sentado cuestiones que sabemos falsedades. Si el principal apoyo de los humanistas para sostener esas tesis en el siglo XVI fue hacer aparecer o rescatar repentinamente en la propia ciudad una localidad que a día de hoy, y a falta de mayores excavaciones, no ha revelado un nivel romano de cierta entidad, unas piedras con hitos terminales de época de Augusto, es precisamente el análisis de ese dato el que nos hace descartar por sentido común que allí se asentará la ciudad que se está delimitando, con otros 2 o 3 municipios romanos que en algún punto intermedio del paisaje entre dichos núcleos. El caso de Irueña, y aquí es donde quería llegar, es también similar para mí en otros puntos. Por ejemplo, en la búsqueda del nombre antiguo, que evidentemente ha girado la exposición de Jesús. Una etimología sobre un topónimo aparentemente preindoeuropeo unido a la aparición de una inscripción en Ciudad Rodrigo que se tuvo por trasladada desde el Castro, en la que un supuesto municipio que comenzaba por la letra U dirigía una estatua al emperador, hizo que desde el siglo XIX nos afanemos por simple comodidad en localizar una supuesta Urunia, que es justamente además el topónimo con el que resucita para la historia la documentación de 1161, sin abordar otras muchas soluciones que, como digo, nos hagan avanzar mientras no poseamos más restos materiales, ya sean documentales o arqueológicos, enmarañando la solución en lugar de abrir nuevas vías. Así, para comenzar con este último punto, y cerrando además así el círculo con el que abría mi exposición, les digo que les voy a mostrar varias imágenes de Irueña. Esta es una de ellas, y les muestro también esas dos. Y les digo que, no les miento si les digo que esto es Irueña. Una es la Irueña más al norte, es la ciudad de Pamplona, Iruña, y la otra es la población de Irueña, que está en Valladolid, más al sur, y que para más INRI aparece en la documentación medieval del siglo XII, citada también como Oronia, y cuya fisonomía, salvando las distancias, recuerda a nuestro Castro, asentada sobre una colina, aunque con mucha menor altura, pero cuya denominación hace también como la nuestra relación al emplazamiento con la raíz urbona o colina sobre el agua, según los lingüistas. Otros prefieren la posible traducción por ciudad sobre el río, e incluso algunos traducen literalmente como ciudad buena o más llanamente como ciudad importante. Más ejemplos al norte, con la misma etimología, encontramos en el topónimo medieval Urunia, en Nájera, Oruña, en Cantabria, Uruñuela, en La Rioja, también documentada como Irunia. Como vemos, casi todas con algo en común, ubicarse muy al norte en la península ibérica en comparación con la situación de nuestro Castro. Muchos autores sostienen además que la raíz una, antes de evolucionar a onia, que lo tenemos en la documentación medieval, antes del prefijo or-un, es el responsable además de topónimos como Oña en Burgos, Uña en Cuenca o La Uña en León. Muchos de los lingüistas que estudian estos topónimos ya conjeturan y nos avanzan un dato significativo. El bautismo de estos lugares, como ocurre en el caso de la puebla medieval de Urueña en Valladolid, pueden ser nombres trasplantados por repobladores del dominio lingüístico vasco. Y fuera de este debate etimológico, les comento, por ir avanzando, que en la primera ciudad que hemos visto, en la ciudad de Pamplona, para más señas, actualmente cruza el río Arga, río que también existe curiosamente en esta región, tan cerca como se ubica al sur del Payo, y que dio nombre a uno de los puentes más antiguos de la provincia de Salamanca, que hoy, no sé por qué, con tela claramente, lo conocemos todos como Puente del Gas, pero era el puente del río Arga. ¿Casualidades? Puede ser, perfectamente, pero hay que explorar todas las posibilidades, y más teniendo en cuenta que muchos de los contingentes repobladores desplazados del norte hacia el sur, sabemos por la toponimia y otros factores, pudieron ser navarros o naharros. De hecho, en la microtoponimia de Casillas de Flores aparece un paraje denominado como Valdenarros, que sería un posible establecimiento navarro. Ejemplos en la toponimia de la provincia salmantina existen, bautizando paisajes con topónimos simplemente desplazados, lugares que le recordaban territorios al norte o que simplemente denominaban el recuerdo de su tierra de origen. Es la señalada sinonimia, estudiada en profundidad por el catedrático Ángel Barrios hace ya más de 30 años, para ubicar la posible procedencia de muchos de los colonos que acudieron a esta zona al sur del Duero. Cercanos al Castro podemos tener ejemplos similares en la actual dehesa de la Genestosa, en la actual población de Robleda, en ese
la documentación medieval se llamó Santa María de Reboreda, topónimo registrado en abundancia en tierras de Galicia. Es más, indagando en la onomástica medieval, procedente de la documentación más primitiva que se conserva en la zona del sur salmantino, no es extraño encontrar nuevas pruebas de la procedencia vasco-navarra de algunos de los desplazados en los primeros siglos tras la repoblación de Ciudad Rodrigo y que dejan su huella en la documentación. Es simplemente una de las posibles hipótesis, pero de tener ciertos visos, de tener alguna certeza, descartaría para siempre, y es a donde realmente queremos llegar, esa eterna necesidad de encontrar en la epigrafía romana una supuesta Urunia, que no es sino la derivación etimológica más cómoda, existiera ya una Auronia o no en estos parajes antes de la entrada de los musulmanes en la península. Por si fuera poco, cuando terminábamos esta pequeña, estaba terminando la comunicación, hemos podido acceder a un reciente trabajo publicado en el año 2019 sobre las variantes precisamente del topónimo Iruña o Urueña, que sentencia el hecho de que este topónimo nació y fue incorporado desde inicios del siglo XI a la documentación del reino de Pamplona, especialmente a la emanada de la escribanía regia, acompañada de su gentilicio Iruñensis, fecha sospechosamente cercana pero pretérita a la primera cita de nuestro castro en el año 1161. Curiosamente, ejemplos de poblaciones radicales similares a nuestro castro de Irueña, en lengua vasca, como son Iruña de Oca en Álava, Irún en Guipúzcoa y la propia Iruña Pamplona, fueron posiblemente los tres asentamientos urbanos romanos más importantes en la zona del norte del País Vasco, en Navarra, y sin embargo, curiosamente, cada una de estas ciudades poseía un nombre latino precedente totalmente diferente. Uno era Meleia, otra era Easo y otra era la Pompaelo, que era hoy en día la Pamplona actual. Pero en el idioma local poseían una denominación posterior bien similar, que era Urueña, Iruña o Irueña. Irueña Oronia pudo ser así bautizada, como había ocurrido al norte con esas ciudades del pasado fecundo, pero en un periodo claramente posterior, en la Edad Media. La hipótesis, que no es sino, como digo, una mera hipótesis sobre la que podemos avanzar en un futuro, se explicaría más fácilmente aquí, en las pueblas del norte, precisamente por el abandono secular del castro, pues no tenemos pruebas de un poblamiento continuado en el periodo medieval, más allá de San Necrópolis y del edificio religioso, que es posiblemente bien posterior, y así se explicaría que una posible colonización posterior, dado el desplazamiento en altura con cierta jerarquía de su desplazamiento para la región, unido al simbolismo de los restos arqueológicos que denunciaban su pasado de gran relevancia histórica, rebautizar a esta ciudad como se había hecho más al norte, perdiendo totalmente la referencia de su étimo original, como pudo ocurrir con la propia Ciudad Rodrigo. Si se confirmara también, por ejemplo, que allí se pudo ubicar una población que dicen se le pudo llamar Ágata. También, por otro lado, pudo estar aquí Irueña, porque hace relación al río Ágata. En nuestro último trabajo del año pasado en Ciudad Rodrigo, referente al origen de Miróbriga y sus tres columnas, ya persuadíamos entonces sobre la más que posible apertura de una nueva vía para tratar de localizar la vieja Irueña, no a través de la etimología que derivara directamente de Oronia, término que además hemos visto que ha evolucionado lingüísticamente a lo largo del periodo medieval a partir de un posible original Urumna o Uromna, y que por comodidad etimológica tuviera su origen en una supuesta Urunia en época romana. Así, sin duda, ampliaríamos las posibilidades a que se encontrara aquí alguna de esas poblaciones que sabemos tuvieron asientos en la provincia de Salamanca y que conocemos por los epígrafes rescatados, o por qué no, alguna ciudad, como la que ha citado Jesús, que aún no tenemos registrada, pero que nada tuviera que ver con la etimología que se le presupone. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Pues pasamos. Sí, me ha picado el gusano. Iruña, muy rápido. Iruña, Uruña, Irunta y ciudad, cabeza administrativa. Puede ser. Eso no es mal. Yo, una curiosidad, me ha llamado la atención los tesoros que hablabas de Irueña, lo del gato ese de oro dorado, que a mí me ha contado algún viejete de Fuenterinaldo. Esa historia. Es que sí, se conoce, por eso te digo. ¿Pero es popular o es...? No, esto está en un documento que es del siglo XVII, es decir, es de principio. Claro, pero es que a mí me lo ha contado alguna persona que tiene 90 años, de aquí de Fuenterinaldo. Porque se van pasando, se van pensando, por eso te digo que tienen trasfondo, es decir, que muchas, vamos a ver, no que ayer viral, pero
evidentemente, sobre todo para la toponimia, este texto concretamente es fabuloso porque cita lugares que no se conocen hoy en día y estamos hablando de un documento de principios del siglo XVII y claro, ha pasado generación, se conocía. Hay muchas variantes, pero se conoce. No solo decía de Irueña, en ese documento también dice que hay otros 3 tesoros en Puente Minado. No solamente... Sí, bueno, yo solo he rescatado del Castro, pero sí, efectivamente. Pero lo recojo que también hay de Puente Minado. Sí, también. El Rebollero, otras zonas, cita otras... Exactamente, cita, por eso digo que cita otros muchos. lugares de aquí